Desde hace ya varios años hemos hablado, hemos profundizado diversos temas políticos aquí en el canal a petición de muchas personas. Me atrevo a decir que son miles de personas las que iniciaron sugiriendo que platicáramos aquí de política desde otra perspectiva. A lo largo de todos estos años le hemos venido dando seguimiento a todo lo que sucede en esta estructura política que se mueve segundo a segundo en toda la sociedad planetaria. Me atrevo a decir que son el 99% de los suscriptores y de las personas que ven los videos, de las miles de personas que ven estos videos que publico, el 99% están a favor, por decirlo así, de que sigamos profundizando en estos temas. Y hay un segmento muy pequeñito, un 1%, por decirlo así, que dicen que no sigamos con estos temas, que retomemos historias de música, historias ocultas, etcétera, etcétera. Ambos puntos son respetables, pero a mí en lo personal me da mucho gusto que cada vez estemos más interesados en entender lo que realmente son las estructuras sociales que rigen a la tremenda sociedad planetaria que conformamos cada uno de los millones de espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta. Hemos dado seguimiento desde hace años aquí en el canal de muchos de los sucesos políticos a nivel global, geopolíticos por decirlo así, desde la perspectiva de las entidades no humanas que controlan los hilos, que mueven los hilos con los cuales controlan a los actores políticos que vemos día a día en las redes sociales, en las plataformas digitales y en los medios de comunicación tradicional. En lo personal me da mucho gusto que ya estemos buscando la verdadera, que ya estemos interesados en entender la energía o las frecuencias que hay detrás de lo que conocemos como política, de lo que hay detrás de lo que conocemos como sistema médico, de un sistema religioso, de un catolicismo, de lo que realmente hay detrás del sistema de alimentación, del sistema financiero, del sistema político. Porque estos sistemas han sido creados para envolvernos, para romper nuestro campo electromagnético, convencernos de ciertos aspectos y que nosotros cedamos nuestra energía. En lo personal me da mucho gusto que todos los días reciba miles, se los juro, miles de sugerencias en tantos comentarios que me envían. No es exageración lo que estoy diciendo, son cientos, son miles de mensajes que recibo con sugerencias de ciertos temas y esto me da mucho gusto de verdad, y más cuando me dicen: Gerardo, habla de los BRICS, Gerardo, habla de lo que pasó con Rusia, habla de lo que pasó con México, con Estados Unidos, ¿por qué los reptiles hicieron esto políticamente hablando? Porque eso es lo que, en gran parte, lo que nos permite entender la sociedad en la que estamos, porque la entendemos muy poco, y cuando no entendemos las estructuras sociales de las cuales nosotros formamos parte, nosotros nos desenvolvemos en ella, pues tenemos conlleva el riesgo de que si no entendemos en dónde estamos parados, vamos a seguir engañados y vamos a seguir siendo controlados y vamos a seguir regalando y cediendo nuestra energía segundo a segundo. El día de hoy vamos a platicar un tema de exopolítica que me parece sumamente importante darle continuidad a todo esto. Han pasado muchas cosas, me han estado escribiendo para platicar por qué Maduro estrechó la mano con Vladimir Putin, qué va a suceder ahí. Me han hablado acerca de las elecciones, qué va a pasar con Donald Trump y con Kamala Harris y con la relación con México, obviamente. Me están preguntando muchísimo acerca de lo que sucedió hace algunos días, en donde finalmente ya dictaron la sentencia, la condena a este ex secretario de Seguridad de México, de el gobierno de Felipe Calderón, García Luna, que ya pues prácticamente va a pasar cerca de 40 años en la cárcel. Y qué es lo que está sucediendo con todo este tremendo show, con toda esta tremenda reforma que ahora ya está en la Constitución, de la reforma judicial. Esto está cambiando por completo, pero por completo lo que va a suceder en México en relación a otros países, y tiene que ver con lo que está sucediendo en los BRICS, tiene que ver con lo que está sucediendo entre Venezuela y Rusia, porque esto va a cambiar por completo la economía a nivel planetario. Y la reforma judicial, que pues ya no es reforma, que ya está, es una ley, ya está en la Constitución, literalmente va a cambiar muchos aspectos económicos a nivel global, por difícil que sea creer esto.
Parece que estamos platicando de una reforma judicial o una ley que ya está en la Constitución que ahora los jueces quieren cambiarla, y esto, por pequeño que pueda sonar, esto va a cambiar literalmente economías de muchos países. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar todos estos temas que han sugerido que pareciesen no tener relación unos entre otros. Pareciese que la ley que proviene de una reforma ya aprobada y que ya es ley y que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ya es parte de la Constitución, pareciese que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo entre Venezuela y Rusia. Pareciese que lo que está sucediendo entre Venezuela y Rusia no tiene nada que ver con la OTAN. Pareciese que esto que está sucediendo con la OTAN, que están temblando, no tiene nada que ver con los BRICS y no tiene nada que ver con lo que va a pasar entre México, Canadá y Estados Unidos, una nueva moneda. Pareciese que son temas sumamente alejados, pero no. Por ahí también Turquía ya está coqueteando con los BRICS y, como les dije ahorita al inicio del video, todo esto va de la mano, y por absurdo que parezca, la reforma o ahora ley ya con respecto a los aspectos judiciales, bueno, pues va a alterar muchas cosas económicamente, y todo tiene que ver con todo. Vienen cambios muy grandes a nivel estructura social, a nivel planetario, porque de verdad está cambiando por completo una casta extraterrestre, otra, y están moviendo todo, y pareciese que lo que estamos viendo pues son cosas aisladas, pero no es así. Y la verdad es que son temas bien interesantes. Poniendo en contexto algunas cosas, debemos entender que lo que estamos viviendo no son elecciones, no, lo que estamos viendo no son movimientos políticos, no son cambio de un presidente por una presidenta en el caso de México, no es únicamente el ver que Vladimir Putin se está juntando cada vez con más países que hasta cierto punto están en contra de Occidente, o más bien en contra de los reptiles que controlan Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo cambios sumamente fuertes. Y voy a empezar a hablar por el tema de los BRICS. Debemos entender que los BRICS es un bloque, por decirlo así, que surge como oposición a algunos otros países, y lo vemos como geopolítica. Debemos entender que Estados Unidos tiene un bloque de oposición hacia otros países, y este bloque lleva muchos años siendo muy poderoso, y es la OTAN, que está conformado por países que se han autonombrado potencias mundiales. Potencias mundiales como Francia, como España, como Inglaterra, como el propio Estados Unidos, entre otros. Como ya lo hemos hablado, estos países que se han proclamado potencias mundiales son países que en su mayoría han ido saqueando a otros países, a otros continentes. La mayoría de la riqueza que había en España, que había en Francia, que había en Italia, que hay en Suiza, que había en Estados Unidos, bueno, pues procede o proviene del derramamiento de sangre, de la esclavitud desde hace cientos y cientos de años, y obviamente proviene del saqueo que le han hecho a tierras como México, como África, Burkina Faso, etcétera, etcétera. Entonces, esas supuestas potencias mundiales nunca han sido potencias mundiales, simplemente son países o gobernantes que controlan esos países, que se han dedicado a saquear desde hace, pues sí, décadas, siglos, muchas otras partes del planeta, que los han sometido, que los han controlado y se han servido con la cuchara grande del oro, de los recursos naturales, de piedras preciosas, de la gente, esclavizándola, y del derramamiento de sangre, entre otras actividades bastante fuertes, en donde se cultivan estas energías procedentes del sufrimiento humano, a las cuales, para que no nos censuren, yo les llamo energías adrénicas. Ya he hecho muchos otros videos de esto. Bueno, pues justamente la OTAN, que es el club de Toby que hizo Estados Unidos, se crea la OTAN para que en el momento en el que Rusia
o bueno, en aquella época la Unión Soviética, ahora Rusia, se pusiera a golpearse, hubiera un conflicto bélico entre Rusia o cualquier otro país que pertenece a la OTAN, bueno, pues todos se unen para irse todos en contra de Rusia. Es decir, como los países que conforman la OTAN saben que no son poderosos, saben que no tienen el armamento adecuado, bueno, pues simplemente se juntan en el dado caso de que Rusia ataque a algún miembro de la OTAN, todos iban directito a agarrarse a patadas con Rusia. ¿Por qué? Pues porque saben que Rusia es un kraken gigantesco que tiene muchos tentáculos y que no van a poder someter a Rusia. Y hasta ahora no han podido. En realidad la potencia más grande que ha existido siempre es Rusia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la OTAN, después de tantas décadas de agarrar la parte más grande del pastel, agarrarse y quererse comer todas las rebanadas a nivel planetario, socialmente hablando, energéticamente hablando, bueno, pues están entrando en crisis. ¿Por qué? Porque ya muchos países están dejando de ser la gallina de los huevos de oro de este sistema, de este bloque de saqueo al cual le llaman OTAN o NATO en inglés. ¿Qué está sucediendo? Que están en quiebra, literalmente. Y un tremendo ejemplo de que están en quiebra es que ahorita Estados Unidos ya no está patrocinando el conflicto bélico, el supuesto conflicto bélico que tiene Ucrania con Rusia. Como Estados Unidos no tiene los pantalones para decirle a Rusia vamos a pelear tú y yo directamente, bueno, pues mete por ahí a Ucrania y lo ha hecho de muchas otras formas desde hace mucho tiempo. Entonces, pues Ucrania prácticamente está tronado y ya Estados Unidos le dijo no te puedo seguir patrocinando porque Estados Unidos es el país más endeudado y con la crisis financiera de las más profundas que hay actualmente en todo el planeta. Literalmente Estados Unidos lo que ha hecho es imprimir sus dólares que hasta cierto punto han estado sustentados por petróleo. ¿Por qué ha estado sustentado por petróleo? Pues porque ya no hay oro que sustente tantos billetes que imprimen como pancholares o como billetes del Monopoly desde hace mucho tiempo. Prácticamente están sosteniendo su economía con alfileres, con sus billetes que no tienen sustento alguno. El problema es que el único sustento que tenían es que las transacciones a nivel planetario han sido a través del dólar y el petróleo, los combustibles se pagan con dólares. Es por eso que el dólar ha tenido una fortaleza desde hace varias décadas. Ahorita el punto más delicado es que van a empezar o ya empezaron a desdolarizar pues literalmente al planeta. Esto no se hace de un día a otro, esto van a tardar varios años. ¿Y quién se está encargando de desdolarizar el planeta? Pues literalmente Rusia y México. Y aquí es cuando entra el tema de los BRICS. Yo sé que desde hace muchos años que empezamos a platicar temas exopolíticos aquí en el planeta, yo empecé a decir cosas que nunca nadie me creyó y que se burlaron de mí y bla, bla, bla. Y como ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años, se han ido realizando, llevando a cabo muchas de las cosas que iban sucediendo. Como por ejemplo que México iba a ser una potencia en muy poco tiempo. Y hace 8 años que yo lo venía platicando, 6 años, no sé cuánto, pues todo el mundo me dijo, no, estás bien mal, como México va a ser potencia, etcétera. Bueno, pues lo que veníamos platicando se está llevando a cabo. Y esto no lo digo por decir, ay, yo soy un profeta. No, esto no es de profetas ni esas estupideces. Esto es simplemente de ir estudiando la energía que se lleva a cabo en las estructuras sociales y en este caso en la estructura política. Es ir sintiendo la energía de para dónde va cada presidente, para dónde va cada casta extraterrestre y de ahí sale toda la información solita. Eso es ir traduciendo la información, porque varias personas me dicen, Gerardo, es que tú fuiste como un profeta con todo lo que has estado diciendo, se ha estado cumpliendo. No es que yo sea un profeta, simplemente me gusta estudiar la energía que emana a ciertos presidentes, a ciertas presidentas, a ciertas entidades, a ciertas castas, y la información está ahí, nada más que no la queremos ver ni traducir. Y esto es fácil hacerlo, todos lo sabemos hacer, nada más tenemos que estudiar la energía que queremos estudiar, punto, eso es todo, es traducirla. Entonces, muchos de estos aspectos que venimos platicando están sucediendo. Y justamente uno de los aspectos más fuertes que platiqué hace un tiempo en redes sociales es el desmantelamiento del sistema judicial en este país. ¿Y qué tiene que ver eso con los BRICS? Tiene que ver absolutamente todo. Porque los BRICS ahorita
para muchos que no me creen esto, quien creó o donde se crean los BRICS literalmente es en México. En México surge la idea de los BRICS y obviamente a través de Brasil, a través de China, a través de India, a través de Rusia y todos los que conforman actualmente Sudáfrica, los que conforman actualmente los primeros países que dijeron que inauguraron los BRICS, bueno, a través de esos países están ocasionando una crisis y un estancamiento a muchos otros países. ¿Por qué están haciendo esto? Porque esas crisis que están viviendo algunos países, en su mayoría, los que son parte de la OTAN, bueno, pues esos países comandados por Estados Unidos han creado crisis a muchos otros países y han puesto limitantes económicas y sanciones que literalmente han tronado las economías desde hace décadas en muchos otros países. Uno de los más grandes ejemplos que les puedo dar de esto es Venezuela, es Rusia y es Cuba. Estos tres países socialistas, curiosamente, es muy chistoso porque pues de verdad son de los países que más sanciones tienen. Y una de las herramientas que Estados Unidos, no directamente Estados Unidos, no el pueblo tiene todo mi respeto y es un país maravilloso, el cual disfruto mucho ir a visitarlo. Pues literalmente los reptiles que controlan Estados Unidos han creado muchísimas sanciones para diversos países y sancionan o saquean a los países que les tienen miedo y que les pueden pisar los talones y que en algún momento se pueden poner al tú por tú con Estados Unidos. Uno de esos países es México. México no es que haya sido sancionado tal cual, pero sí fue sumamente sometido, sobajado, lo mismo que Colombia y muchos otros países. Tres países, literalmente, como lo dije ahorita, Venezuela, Cuba y Rusia, son de los países más sancionados en el mundo por Estados Unidos, por Occidente, por la famosa OTAN, directa o indirectamente. ¿Para qué? Para que sus economías truenen. Bueno, pues justamente ahora los papeles se están invirtiendo, porque la forma en cómo los BRICS, y que quede claro, México es miembro de los BRICS, nada más que no lo dicen abiertamente, porque México es el ombligo de la economía, es decir, México va a ser literalmente el ombligo de la economía. Esto lo vengo platicando desde hace mucho tiempo y me atrevo a nombrarle el ombligo de la economía. ¿Por qué? Porque México, siendo un ombligo, va a estar bien con Estados Unidos, con Rusia, con India, con Irán, con Brasil, con absolutamente todos los países. Por eso es que México va a ser considerado ya, muy pronto, ya lo es, nada más que no lo han dicho abiertamente, el ombligo económico de este planeta. México está siendo preparado por en muchos aspectos, para soportar todo este crecimiento económico. No voy a repetir todo lo que está sucediendo acá, pero lo están preparando en infraestructura de una forma tremenda. Yo tengo 47 años, me conozco de manera perfecta la historia política de este país y sé perfectamente quién es el PAN, sé perfectamente quién es el PRI, quién es el PRD o quién es el PRD, quién es Movimiento Ciudadano, quién es Morena, me los conozco perfectos. Y ninguna de las entidades que está detrás de todos estos partidos políticos, no tienen buenas intenciones, porque muchas personas me dicen: Gerardo, tú le vas a Morena, o Gerardo, defiendes mucho a los Cthulhus, Gerardo, odias al PRI y al PAN y odias a los Anunnakis. No, yo no odio ni le voy a nadie, simplemente platico lo que está sucediendo aquí. Que eso lo confundamos con ser seguidores de algún partido político, eso es distinto. A nuestra edad y en la época en la que estamos viviendo, ser ferviente seguidor de un partido político me parece igual de raro, por no decir otra palabra, que ser ferviente seguidor de un santito o de una terapia holística o de una de estas cosas que creen que nos van a cambiar la vida. Porque los placebos que llevamos a cabo es que nos cambie la vida un presidente, que nos arregle la vida una presidenta, que me sane el chamán, que me eleve la frecuencia del Reiki, etcétera, etcétera. O que me cambien la vida una lectura de registros akáshicos. Es exactamente lo mismo. No es así. Tenemos que empezar a ser responsables de nuestra propia vida y no esperar a que alguien externo o algo externo nos arregle la vida. No va a pasar. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que ninguna de las castas que están dominando actualmente son buenas, todas quieren energía, todas, nada más que están teniendo estrategias distintas. La estrategia de los reptiles fue someter, esclavizar, derramar sangre, etc. Ahora están cambiando las cosas. La estrategia de los luciferinos y cthulhus, por llamarles así, bueno, pues es totalmente distinta.
En México nos dicen, nos dan a tole con el dedo, o sea, nos quieren ver la cara de tontos, pero depende de nosotros. Lo que está sucediendo a nivel geopolítico, por decirlo así, es que Estados Unidos literalmente lo están tronando. Y lo que está haciendo Rusia desde hace ya varios años está secando literalmente a todos los países que conforman la OTAN. Es decir, está dejando solo a Estados Unidos. La forma en cómo están secando o tronando a los Anunnakis que controlan Estados Unidos es primeramente haciendo que sus aliados entren en crisis. Y esto ha estado sucediendo ya desde hace bastante tiempo. La contingencia sanitaria del 2020 fue creada para tronar a todas estas economías que eran potencias. Curiosamente ya no son potencias y ahora dependen de muchos otros países. Están tronando a potencias mundiales como Alemania, que curiosamente ahora Alemania viene arrastrándose a México, y no me refiero a los alemanes como población, no, me refiero a los que controlan a este país. Ahora los alemanes le están tocando la puerta a México para hacer negocios, porque saben que están en una tremenda crisis. Lo mismo Italia le está tocando la puerta a México para entrar y tener negocio, porque saben que México se va a convertir o ya es el ombligo económico del planeta. Y yo sé que muchos van a decir, Gerardo, ¿cómo es posible que digas eso? Bueno, no me lo crean, a mí no me crean nada, siempre lo digo. ¿Qué está pasando actualmente? Bueno, pues que los BRICS están secando a todas las colonias estadounidenses, porque Estados Unidos sigue teniendo colonias. Y perdón que lo diga así, pero tiene países sirvientes, tal cual. Entonces la forma de destrozar por completo, de dejar fuera del juego a Estados Unidos, es destruyendo a sus aliados, y eso es lo que está sucediendo. Una vez que van tronando, que van metiendo en crisis a todos estos países, bueno, pues lo que hacen los BRICS, lo que hace el Kraken ruso, es atraigo a los países que tengan mayor riqueza y que han sido sometidos por los reptiles estadounidenses o los reptiles de la OTAN. Entonces está trayendo a países que son completamente sometidos, que son infraccionados, por decirlo así, como Venezuela. Y entonces el petróleo de Venezuela ya no lo van a controlar tan fácil otras garras, lo empiezan a controlar los tentáculos del Cthulhu. ¿Qué sucede? Que hace un par de días, vimos a Maduro saludando y teniendo una conferencia en una reunión con los BRICS, en donde lo que va a suceder, porque esto se los había dicho hace varios meses, Venezuela va a volver a ser la potencia que fue. Venezuela siempre ha sido potencia. El problema es que tuvo tantas restricciones a nivel global por Estados Unidos y por la OTAN que no lo dejaron crecer y lo tronaron por completo. Pero Venezuela siempre ha sido una potencia y Venezuela va a resurgir. Esto lo vengo diciendo desde hace varios meses e incluso un par de años, y muchos me dijeron, no, ¿cómo crees que va a resurgir? Bueno, espérense. ¿Qué va a pasar ahorita? Que posiblemente Venezuela va a entrar a los BRICS, y por supuesto que el petróleo que le llegan a vender a Estados Unidos y algunos otros países, seguramente ya no se lo van a vender. ¿Por qué? Porque en los BRICS hay muchos otros países que requieren ese mismo petróleo, y pues obviamente van a hacer que sigan produciendo más dentro de la maquinaria que es el Kraken de los BRICS. Entonces, si Venezuela llegase a entrar abiertamente a los BRICS, va a marcar un parteaguas gigantesco en la economía mundial, porque Venezuela tiene muchísimos recursos de hidrocarburos. Como lo dije hace rato, está entre los países que más hidrocarburos tienen en el planeta, y esto es durísimo. Aparte, Bolivia también está entrando ya a los BRICS, un país que ha querido Estados Unidos meterse, que hizo un golpe de estado, que pusieron a una presidenta, como lo que acaba de pasar en Perú hace un año y medio, y bueno, pues ahorita está encarcelada esta mujer de Bolivia, y quisieron hacer este golpe de estado desde Estados Unidos. Bueno, pues ese país ya está entrando a los BRICS también, y recordemos que Bolivia tiene muchísimo potencial y tiene muchísimo ese triángulo de litio, forma parte de Bolivia de todo esto. Entonces, varios países han estado entrando poco a poco a los BRICS. Por ahí vi la otra vez un tuit que decía, los BRICS no han hecho absolutamente nada. Pues pareciese que no. El cambio de los BRICS no se va a hacer de un día para otro. Tampoco el cambio de la Unión Europea fue de un día para otro. Y la Unión Europea está despedazada por completo. Lo que quedan son cenizas de esa Unión Europea.
porque se encargaron de despedazar al corazón de la Unión Europea, que es Alemania o que era Alemania. Y Alemania está pidiéndole clemencia a México literalmente. Está en una recesión sumamente grande los alemanes. Y es un país que yo quiero muchísimo porque pues parte de mi familia vivió allá y yo desde pequeñito voy a visitar Alemania. Es un país que quiero muchísimo, a su pueblo y a su cultura. Pero estos tipos que controlan Alemania, bueno, pues metieron a este país maravilloso en una recesión gigantesca. Entonces, tronando Alemania, tronan por completo la Unión Europea. ¿Qué está sucediendo con todo esto? Pues lo que están haciendo es quitándole los billetes del Monopoly a la OTAN. Y ahorita la OTAN está en una crisis muy grande. Yo se los dije hace tiempo, la OTAN va a desaparecer, no va a aguantar, va a ser como la Unión Europea. La moneda que se mueve en la Unión Europea, que es el euro, se está yendo a la basura, también está súper devaluada, lo mismo que la dolarización. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Que países que forman parte de la OTAN, les aseguro que van a salir y que se van a unir a los BRICS o van a tener acercamientos con los BRICS, dejando completamente solo a Estados Unidos. Un ejemplo es Turquía. Turquía ya está coqueteando con los BRICS también. Y Turquía tiene una de las milicias, de las fuerzas armadas más poderosas de la OTAN. Parece que es la más poderosa de la OTAN. Y si le quitan la milicia más fuerte a la OTAN, que es la de Turquía, pues prácticamente no tienen con qué defenderse. Entonces, el club de Toby de Estados Unidos y de los reptiles, pues están a merced de Rusia, literalmente. Esto es muy fuerte, es demasiado fuerte lo que está sucediendo y no siempre nos damos cuenta que esto va a tener repercusiones a nivel global en un aspecto económico muy fuerte. Las potencias mundiales que siempre saqueaban a otros países se van a quedar en la pobreza, y lo digo con todo respeto, por ejemplo, a la población española, que es una población que quiero y admiro muchísimo por su cultura, es un país que quiero mucho y visito desde que era joven. Lo mismo Italia, lo mismo Francia, lo mismo Alemania, son países que van a entrar en recesiones que no van a aguantar, van a entrar en una tremenda recesión, porque aparte son países que dependen de los recursos en gran parte de Rusia o de África. El gas que va a España en gran parte proviene de África, de Argelia, si no mal recuerdo, o de Rusia. Entonces, la OTAN, al ponerle tantas sanciones a Rusia, Rusia dice, pues yo no les vendo ya nada entonces. Entonces Rusia les vende un montón de productos. Y debido a que Estados Unidos obliga a los países sirvientes de la OTAN a que le pongan limitantes a ciertos países como Rusia, pues se dispararon ellos solos, literalmente. Como decimos en México, les salió el tiro por la culata. Esto va a ocasionar que estos países entren en una tremenda crisis y que no tengan ni para financiar un problema armado, un conflicto bélico. Y eso está pasando ya porque Estados Unidos no está financiando ya a Ucrania. Ucrania va a doblar los brazos. De hecho, Putin acaba de mencionar que tienen que llegar ya a un fin con este conflicto bélico, porque no tiene sentido seguir gastando la saliva, las balas, la energía con algo que pues está perdido. Entonces Zelensky ya dejó de ser el títere de los reptiles y lo van a votar, y no dudo que vengan por ahí cosas bien fuertes para Zelensky. Y bueno, pues Ucrania, pues una vez más Estados Unidos echó al ruedo a un país y lo destruyeron por completo, y Estados Unidos pues siguió vendiendo su armamento y sigue haciendo su negocio. El problema es que ya se le están acabando los países que entren en conflictos bélicos. Este es el gran tema. Entonces, varios países se van a acercar a los BRICS, países que conformaban o que todavía conforman parte de la OTAN, porque sus economías no van a aguantar y van a tener la necesidad de acercarse a los países que sí estén teniendo un flujo económico a nivel planetario. Y uno de esos países es México. El mismo efecto le está pasando a Ecuador con todos estos apagones, que por salir a defender y hacerle caso a los Estados Unidos, el presidentito al cual yo le llamo el Peña Nieto ecuatoriano, bueno, pues tiene en jaque mate a la población ecuatoriana. Entonces ya Petro desde hace tiempo les cortó un poco la energía eléctrica, agréguenle a que hay sequía y gran parte de la generación eléctrica es a través de el agua. Entonces está en un problema bien grande, y esos países que siguen sirviendo sus gobernantes a Estados Unidos, como Ecuador, como Panamá, como Paraguay, Uruguay también, pues van a entrar en una tremenda crisis.
Chile estuvo a punto de entrar en una crisis más grande todavía, pero Chile ya se retractó y ya forma parte, pues literalmente, del Grupo de México, del BRICS de México, por decirlo así. Argentina está entrando en una recesión profundísima porque Milei sigue siendo sirviente de los Estados Unidos. Entonces ahí no hay para dónde hacerse. Desafortunadamente, las decisiones que toman muchos gobernantes que son títeres de entidades extraterrestres, las decisiones que toman con sus países, con sus recursos, los platos rotos que ocasionan los terminamos pagando la población. México es un gran ejemplo. Los platos rotos que se ocasionaron desde hace sexenios en este país, tanto saqueo por parte de España, tanto saqueo por parte de Italia, tanto saqueo por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues los mexicanos lo terminamos pagando. Entonces llevamos sexenios literalmente pagando los platos rotos que estos gobernantes le entregaron a Estados Unidos y a muchos otros países. Esto mismo que sucedió durante décadas, que le pasó a México, le está pasando a Argentina, pero en unos meses. El pueblo argentino es el que va a terminar pagando los platos rotos de lo que está ocasionando Milei, que es literalmente está entregándoles el país a Estados Unidos y a Israel, o más bien a los reptiles. Entonces el pueblo argentino es el que va a estar sometido, es el pueblo que va a sufrir, pues ya por algo están casi a la mitad de pobreza, la población, la mitad de la población argentina ya está en pobreza, y es durísimo porque es un pueblo maravilloso, es un pueblo con cultura, con música, es un pueblo espectacular, con mucha riqueza, y lo están tronando. Entonces es muy triste cómo el pueblo somos los que tenemos que pagar todo esto. Por eso tenemos que informarnos, y por eso me da tanto gusto que pregunten por temas de exopolítica, porque si no entendemos lo que sucede políticamente en nuestro país, vamos a seguir siendo la carne de cañón y vamos a seguir siendo el ganado humano al cual explotan. Es necesario entender todo esto. México es un parteaguas muy grande en todo lo que va a suceder en otras economías. ¿Por qué? Porque México es el primer socio o el socio comercial más importante de Estados Unidos, y Estados Unidos es el socio comercial más importante que tiene México. Son economías que no puede haber problemas entre ellos, que no puede disasociarse, que no puede haber una ruptura, porque los dos países quebrarían. El problema es que Estados Unidos ha estado acostumbrado a mandar siempre y a amenazar a México. Ahora ya no está pasando esto. Ahora ya está saliendo a la luz que los dos se necesitan. Son las llantas calibradas perfectas de un Fórmula 1 para seguir generando riqueza. El problema es que Estados Unidos está viendo amenazado porque sabe Estados Unidos que atrás de México está Rusia y están todos los BRICS, y sabe que aquí se crearon los BRICS. Entonces, México debe de tener una postura equilibrada. Por eso me atrevo a decir que México va a ser el ombligo de la economía. México no se va a pelear ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con India, ni con nadie. De hecho, la política en México es política exterior, es no peleamos con nadie y respetamos los procesos de todos. Y eso a mí en lo personal me enorgullece mucho. ¿Por qué? Porque México se dedica a trabajar, es un pueblo bien trabajador. Que hayan habido partidos políticos que lo saquearon es distinto, pero México es un pueblo muy trabajador. Entonces, Estados Unidos ahorita está entre la espada y la pared, porque ahorita que van a haber elecciones, esto me lo han preguntado mucho, ¿quién va a ganar? ¿Kamala Harris o Donald Trump? En realidad, lo que menos importa es quién gane, porque los dos van a estar contra la espada y la pared, porque tienen a todo este conglomerado gigantesco que es los BRICS y que es México, los tienen literalmente ya contra la espada y la pared. Estaba leyendo hace un par de días que el G7, que son de los países más poderosos del planeta, su Producto Interno Bruto en conjunto ya es menor al de los BRICS, y esto va a hacer que todos los procesos financieros, las transacciones financieras a nivel global dejen de ser en dólares y dejen de tener un tipo de cambio que solo le conviene a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Ya están creando una aplicación monetaria para que los países que pertenecen a los BRICS, y ahí va a entrar México sin ser parte de los BRICS, van a llevarse a cabo las transacciones con la moneda de origen, es decir, ya no en dólares, va a ser o en rublos, o va a ser en rupias, o va a ser
en las monedas o en yuanes, en las monedas que pertenezcan a cada uno de los países. Y esto va a hacer que se eleven las economías de los países y van a crear una inflación y una caída gigantesca en el consumo de los dólares. Porque cuando se dejan de utilizar los dólares en otros países, regresan a su país de origen porque nadie los va a querer. Y eso va a hacer que Estados Unidos se arrodille aún más frente a México. Porque saben que México es la puerta de entrada a todos los BRICS, porque en algún momento Estados Unidos no va a tener otra más que doblar los brazos frente a Rusia, frente a México y frente a todos los países que conformen los BRICS. Esto es tremendo. A lo mejor no dimensionamos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está sucediendo a nivel económico, pero este es durísimo. Estamos viendo un cambio de un sistema monetario a nivel planetario, y esto es fuertísimo, familia, es muy duro. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos viendo en las noticias, por eso les digo que tenemos que entenderlo desde otra perspectiva. Entonces, los BRICS están creando ya un sistema de transacciones financieras que van a dejar de depender de los dólares, y esto es durísimo. Eso es uno de los golpes más duros que va a recibir Estados Unidos. También, en algún momento, Estados Unidos no va a tener la capacidad para soportar tanto golpe y van a tener que unirse México, Estados Unidos y Canadá. Y les puedo platicar que, porque no me gusta que empiecen a decir, ay Gerardito, es que lo que dices, no sé qué, la profecía, no. Lo que les puedo platicar es que seguramente Estados Unidos se va a ver tan acorralado que empiecen a ver la posibilidad de crear una moneda entre estos tres países. No sé si le llamen amero, no sé si le llamen como ustedes me digan, pero cabe la posibilidad de que suceda eso, porque Estados Unidos va a estar tan acorralado que ya nadie va a usar sus dólares, que va a tener que acercarse a la economía mexicana, y Canadá obviamente va a estar peor de hundido, y aparte es dependiente de Estados Unidos. Y bueno, estos dos países se van a ver tan sometidos, tan ahogados con el agua hasta acá, que literalmente le van a tener que proponer a México, si no es que México lo propone antes, porque esto lo viene planeando Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo. Lo que quería Andrés Manuel López Obrador era doblar a los Estados Unidos, que ya lo logró. Como lo he platicado en otros videos, Andrés Manuel sigue frente del gobierno, junto con Claudia, sin demeritar su trabajo, porque como lo dije en otro video, la presidenta de México es súper inteligente y es una punta de lanza de lo que va a suceder en el planeta en respecto a un cambio de quien dirija las economías, quien dirija la política van a ser las mujeres, y Claudia es la punta de lanza, ya lo irán viendo, ahorita platico eso. Entonces lo que va a hacer Estados Unidos y Canadá se van a tener que acercar a México, van a decir, pues vamos a hacer una moneda entre los tres, y ahí va a venir un gran cambio, y es una especie como de euro, pero en América. Y eso va a empezar a suceder. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que México va a estar arriba de Estados Unidos, porque México va a imponer la moneda que va a crear México y que le va a imponer a Estados Unidos y a Canadá. Eso va a suceder. Eso es lo que quiere Rusia. Por eso es que México no ha entrado directamente a los BRICS. La forma en cómo van a dominar a Estados Unidos económicamente es a través de México. Es bien interesante ver cómo mueven las piezas de estas entidades, y de verdad estemos atentos a todo lo que sucede, porque vienen muchos cambios. Lo que está sucediendo con el sistema judicial ahorita es que ese era uno de los brazos más fuertes que tenía Estados Unidos aquí en México. Ellos controlaban a la Suprema Corte de Justicia. Y la reforma que propuso Andrés Manuel López Obrador, y que ya es una ley, ya está en la Constitución, bueno, esto ocasiona que Estados Unidos saque las garras por completo de los jueces. ¿Qué hacían estos jueces? Ya lo he platicado muchas veces en otros videos, pero lo platico nuevamente de manera rápida. Lo que hacían era amparar a grupos delictivos, amparar a delincuentes, amparar a políticos, dar muchísimas puertas abiertas, dar muchísimas oportunidades para que siguieran saqueando y para que hubiera impunidad. Entonces es muy fuerte, porque ellos promovían a muchos grupos delictivos que pues tenían poder con el gobierno en conjunto, y que son estos grupos delictivos que se dedican a la producción de estas sustancias que son bastante adictivas. Ya saben a qué me refiero, no lo digo, no profundizo con las palabras para que no haya problemas con el algoritmo, pero pues en realidad la Suprema Corte de Justicia era de Estados Unidos, tal cual. Y ahorita lo que está sucediendo con las elecciones en Estados Unidos
es que tanto Donald Trump como Kamala Harris, los dos saben que van a estar entre la espada y la pared porque ya no van a llegar con el mismo poder. En el caso de Donald Trump, ya no va a llegar con el mismo poder que tuvo hace años cuando fue presidente estadounidense y que empezó y que estaban acostumbrados a doblar a los presidentes mexicanos. Andrés Manuel López Obrador le dijo, conmigo no te metas, y no se metió. Entonces, lo mismo está pasando ahorita. Justo ayer entrevistaron a Kamala Harris y le dijeron, oiga, usted está viendo que en México hay problemas muy grandes con la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opina usted de todo esto? Y Kamala Harris se quedó callada y dijo, no puedo opinar porque no he leído los documentos. Eso significa, no me quiero meter porque no quiero problemas con México. Porque sabe Kamala Harris que si llega al poder o si llega Donald Trump, cualquiera de los dos, tienen que doblarse con Claudia Sheinbaum. Y aquí viene un punto bien importante. Van a ver cómo a raíz de lo que va a lograr México con Claudia Sheinbaum a la cabeza, porque aquí repito, quien sigue siendo el presidente de México es literalmente tras bambalinas, es Andrés Manuel, ya lo he platicado. Pero yo no estoy demeritando a Claudia Sheinbaum, porque en realidad Claudia es una mujer súper preparada, es súper inteligente y como lo dije en una entrevista hace unos días, es súper chingona. Entonces, no es que ella se deja manipular por AMLO, no, ella está dando continuidad a lo que crearon juntos. Entonces, Claudia está ahí para marcar una tendencia como ícono de mujer en el mundo y se van a ir dando cuenta cómo poco a poco, con el paso de los años, van a haber más mujeres presidentas o ministras alrededor del planeta. Justamente Kamala, si a mí me lo preguntan, yo creo que va a quedar Kamala, aunque Trump no se va a dejar. Por eso les digo, ¿quién va a quedar? No importa quién quede, van a llegar dobladitos. De hecho, Donald Trump acaba de decir hace unos días que si él llega a la presidencia no va a administrar o no va a darle más dinero a Ucrania para que siga habiendo conflicto bélico. Eso significa que Donald Trump ya se dio cuenta que Estados Unidos está quebrado y que no puede seguir gastando dinero en algo absurdo que lo que está ocasionando es darle más poder a Rusia y darle más poder a México. Están gastando sus pancholares, están gastando sus billetes del Monopoly en nada. Entonces eso está haciendo que entre en una recesión súper fuerte. A Estados Unidos no le va a quedar otra más que arrodillarse frente a México. Y les puedo asegurar que una de las propuestas que van a surgir entre Canadá, México y Estados Unidos es que haya una sola moneda. Y es ahí cuando México retoma todo el territorio que le robó a Estados Unidos o le robaron los reptiles hace algunas décadas. Entonces es súper interesante. Con respecto a lo que decía de Claudia, hay un aspecto bien interesante que es con estos países socialistas, como dicen, comunistas, como México, como obviamente Rusia, como China, como todos estos países, llamémosle la izquierda. Uno de los problemas más grandes que ha tenido la izquierda es la reelección, y eso es el punto delicado en la historia de la izquierda. El gran ejemplo es Venezuela. Si la izquierda venezolana hubiera sido más inteligente, hubieran seguido controlando, por decirlo así, Venezuela, pero cambiando de personaje político. Ese punto lo descubrieron aquí en México. Andrés Manuel López Obrador fue el que descubrió uno de los puntos débiles de la izquierda y era la reelección. Por eso Andrés Manuel, en teoría, no se reeligió, porque en realidad él, frente a la población mexicana, él ya no es presidente, aunque sigue tras bambalinas, pero en la realidad él ya no es el presidente. En la sociedad mexicana es Claudia Sheinbaum. Entonces se van a dar cuenta cómo la izquierda o las izquierdas de varios países, que cada vez van a haber más países de izquierda, el neoliberalismo está o la derecha está muriendo por completo. Todavía hay algunos Mileis que se aferran a esto, pero van a ir muriendo, van a ver cómo van a cambiar ese aspecto y ya no se van a reelegir. Si bien van a seguir tras bambalinas, van a poner a nuevos personajes, porque ese es uno de los puntos que han visto estas entidades que les ha ido muy mal. Y un gran ejemplo es literalmente Venezuela. Pues muchísimas gracias por tantas sugerencias. Yo sé que algunas de estas cosas que platico en este video lo he platicado en otros videos, pero vale la pena retomarlo para entender qué es lo que está pasando y no seguir siendo esclavo de estas estructuras sociales con las cuales nos roban la energía. Entonces, muchas gracias de verdad. Me despido de ustedes recordándoles que pronto vamos a tener mis libros editados físicamente.
Esos los van a poder adquirir a petición de ustedes, como me lo han sugerido, que los edite, que tengan un costo y se los envío firmados por mí. Y con el costo de esos libros vamos a seguir apoyando la causa animal que desde hace muchos años vengo haciendo junto con mi madre. Eso es por un lado. Voy a editar esos libros físicamente, van a seguir siendo gratuitos en internet, siempre van a ser gratuitos de manera electrónica, pero los voy a editar también. Y viene por ahí el manual de razas cósmicas, que también va a ser gratuito, digital, y va a tener un costo de manera física. Y se los voy a mandar hasta su casa, firmados por mí, con mucho gusto. Gracias por los que sugieren que se los firme, de verdad, muchas gracias. Y por ahí viene, el manual de razas cósmicas, y viene también la historia oculta de Gaia, segunda parte. Entonces estemos atentos. Ese me falta todavía unos meses para publicarlo, pero ya vienen por ahí ambos libros. Me despido de ustedes recordándoles las fechas que vamos a tener próximamente. Nos vamos a ver en Ciudad de México el 16 y 17 de noviembre. Vamos a tener nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Estos talleres son, no iba a ser esta fecha, pero la hice porque desde el mes de abril y el mes de septiembre que di estos mismos talleres, no hubo suficiente espacio para muchas personas, por eso se abrió esta fecha. Ya se están llenando y seguramente en unos días ya cerramos estas fechas, porque a pesar de que son grupos más grandes aquí en Ciudad de México, se llenan muy rápido. Entonces 16 y 17 de noviembre, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. También vamos a tener nivel 3 aquí en Ciudad de México, bueno, de hecho todos los niveles, en el mes de noviembre y diciembre, de hecho. Entonces, nivel 3 lo vamos a tener el 30 de noviembre. Nivel 4, el 1 de diciembre, es sábado y domingo. Nivel 3 es vidas pasadas y linajes, linaje biológico, linaje ancestral y cósmico. Y nivel 4 es ego y soberbia. Y el nivel 5, que es linaje sexual, lo vamos a tener el sábado 7 de diciembre, y el domingo 8 de diciembre vamos a tener nivel 6, que es vidas paralelas y plan cósmico. Entonces nivel 3, 4, 5 y 6 en Ciudad de México es el 30 de noviembre, 1 de diciembre, 7 y 8 de diciembre. Son 2 fines de semana seguidos. Nos vamos a ver en Playa del Carmen el próximo 8, 9 y 10 de noviembre. Viernes 8, razas cósmicas, sábado 9, nivel 1 de registros akáshicos, y domingo 10, nivel 2 de registros akáshicos. Pónganse en contacto conmigo, con mi hermana, para reservar las fechas en estos lugares. El taller de Playa del Carmen es un grupo más pequeñito, es un lugar más pequeñito, entonces ya se está llenando también. Vamos a tener también talleres y conferencias, de hecho, Semana Akáshica en Guadalajara, del 28 de febrero al 6 de marzo. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para que reserven sus lugares. Guadalajara, del 28 de febrero al 6 de marzo. Todos los niveles en la Semana Akáshica 2025 de Guadalajara. Suena muy lejos todavía, febrero y marzo, pero se va muy rápido el tiempo, así es que vayan reservando lo antes posible. Para reservar en Playa del Carmen, en Ciudad de México o en Guadalajara, escríbanos a mí o a mi hermana al WhatsApp al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Nos vamos a ver también en Bogotá. En Bogotá vamos a tener Semana Akáshica también del 21 al 27 de marzo. Del 21 al 27 de marzo. Pónganse en contacto con nuestra querida Pau, que está allí en Colombia, al más 57 304 35 41 288. Más 57 304 35 41 288. Nuestra querida Pau les da todos los detalles y les hace su reserva allá en Colombia. Entonces, Bogotá, Colombia, del 21 al 27 de marzo. Y una fecha más que tenemos ya lista es en Lima, Perú. Va a ser del 4 al 10 de abril. Del 4 al 10 de abril, Semana Akáshica en Perú. Pónganse en contacto al WhatsApp de nuestra querida Cari, que está en Lima. Ella les da la información y les hace su reserva al más 51 997 698 555.
más 51 997 698 555. Vienen más fechas en Ciudad de México para el 2025. Vamos a ir a Mexicali, vamos a ir, me parece que a Zacatecas, vamos a ir a Puebla, a Pachuca y algunos otros lugares. En unas semanas ya empezamos a publicarlo para que hagan sus reservas. Simplemente agradecerles toda la buena onda. Gracias por sugerir estos temas de exopolítica, son bien interesantes. Y vamos a seguir con otros temas. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de las personas que son abducidas y cómo darnos cuenta quién sí, quién no, si nosotros estamos siendo abducidos, porque pues bueno, esto es un problema bien frecuente que sucede en nuestra sociedad planetaria. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.